Buen día, mi nombre es Abelardo Serrano Sáenz y estoy grabando este video con el tema de cultura incluyente, retos y perspectivas para la clase de discriminación. Pues bueno, comencemos pues con este tema que nos va a dar para mucho. Lo primero, de la primera lectura rescatamos este marco legal que muestra los esfuerzos que tienen por ahí en Ecuador en materia de racismo y en materia de discriminación y cómo se han ido sentando las bases, no solamente en la parte nacional, sino también en la parte internacional a través de los tratados que ha venido firmando Ecuador. El primero de ellos, que lo firma por ahí cerca de la Primera Guerra Mundial, 1912 me parece, y la siguiente legislación, el siguiente antecedente que tenemos es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial en 1965. Posteriormente tenemos también en Ecuador la Carta Política de 2008, donde se reconocen los derechos de las comunidades y los pueblos y las nacionalidades. Finalmente, en 2014, pues entra en vigor el Código Orgánico Integral Penal en contra de la discriminación. Estos tres esfuerzos que hace el país ecuatoriano, pues bueno, nos sirven como marco para estar observando todo lo que ha hecho en materia legal Ecuador en contra de la discriminación. Asimismo, surgen diferentes notas que tienen que ser mencionadas. Una de ellas es precisamente la que sufrió Alfredo Pino Argote Ceballos, un presentador de la televisión ecuatoriana, en el sentido de que él manifiesta de que no existen en realidad esta parte de la libertad de expresión, sino que tiene como que ciertas limitantes. Y una de ellas, pues bueno, por ahí él pone como ejemplo que ya no se les puede decir gays a los maricas o a los afros no se les puede decir negros, entre otras, pues vaya, descripciones o entre otros nombres que popularmente se les decía a la gente que pertenecía a alguna de estas comunidades que han sido discriminadas durante toda su vida. Bien, continuando entonces con esto, por ahí Alfredo Pinargote Ceballos pues, tuvo por ahí una sanción por parte de las autoridades ecuatorianas. Sin embargo, no todo está perdido. Tenemos como uno de los principales bastiones en materia de defensa de las cualidades, de los valores en contra de la discriminación al campo educativo. Es decir, las escuelas son precisamente estos escenarios adecuados para cuestionar a las ciencias y posciencias que justifican las existencias de las razas humanas y de alguna manera estos se convierten en los garantes que más adelante son los que van a darle la tranquilidad a la gente que se encuentra sufriendo por discriminación. En materia legal, los instrumentos que existen contra el racismo, pues bueno, ya son varios, ya hemos mencionado los esfuerzos que se hicieron en Ecuador, también otros acuerdos internacionales que han sido firmados por países latinoamericanos, no solamente el caso ecuatoriano, también el caso mexicano. Ya hay varios tratados internacionales firmados. En nuestra Carta Magna está por ahí, dentro del artículo primero de nuestra Constitución, viene lo propio en materia de discriminación. Ya contamos también con un apartado propio que hace CONAPRED ahora en esta nueva realidad en la que se tienen que involucrar las escuelas, pues bueno, para poder darle atención a la diversidad de los alumnos. Por ahí también dentro de la lectura encontramos esta nueva clasificación de este neorracismo, que si bien es cierto,
no estaba contemplado antes, ahora ya se viene dando esta evolución también en ese sentido. La sociedad sigue dividida. En un principio estábamos viendo estas divisiones entre gramscianos, que eran intelectuales tradicionales, e intelectuales orgánicos. Posteriormente, Karl Marx nos habla de burguesía y proletariado. Y finalmente hoy estamos en este neorracismo en el que la ingeniería genética, pues bueno, nos está obligando a basarnos ya en el genotipo, es decir, basarnos en las características o en las cualidades con las que vamos naciendo cada uno de nosotros y con las que, pues bueno, ahora vamos a ser o vamos a poder ser discriminados de acuerdo a estas características. Se me adelantó un poquito, aquí está. Bueno, los valores y principios elementales de los derechos humanos solo es posible trabajar desde las aulas escolares, precisamente con estos impulsos a las prácticas interculturales, es decir, desde las escuelas es donde deben de venir las prácticas interculturales. No es nada más cuestionar al racismo o al neorracismo o todo tipo de discriminación, sino también es hacer visibles estas partes. Darwin, precisamente en El origen de las especies, hablaba de las razas inferiores y que deben desaparecer. Es algo similar a lo que pretende tanto la eugenesia como la eutanasia, ¿no? Buscar el perfeccionamiento, que vivan los más fuertes. ¿Cuál es la función que tienen las escuelas? Pues bueno, la educación cumple la función de la movilidad social, es lo más cercano que vamos a tener para llegar a la movilidad social, ya que esto, pues bueno, de alguna manera nos ayuda a que se acorten esas brechas y de cierta manera, pues bueno, esta es la primera arena en la que tenemos convivencia y por consecuencia, pues esto se convierte en estos espacios primeros en los que vamos a sentir la discriminación. Discriminaciones raciales en los patios, en las aulas, en los pasillos, etcétera. Sin embargo, pues también, además de ser estos escenarios de experiencias traumáticas, las que van orillando a la gente a la deserción escolar y a que tengan o a que simplemente no quieran aprender o no quieran presentarse ya a las escuelas. En cuanto a los problemas sociales y su relación con el racismo, pues bueno, curiosamente, y ponemos esta imagen precisamente para ejemplificar esto. Toda intervención que quiera ser efectiva ha de prestar atención al entorno cultural donde están inmersos los individuos, es decir, no podríamos nosotros atacar desde nuestra perspectiva, desde nuestra cultura, desde nuestro bagaje, o no podríamos atender a personas que viven, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara. Recuerdo mucho el caso de un concurso que se hizo a nivel estatal, en donde uno de los que participaban en el concurso, pues bueno, precisamente buscaba eso, darles tenis a las comunidades rarámuris, y no es que esté mal, el detalle es que ellos culturalmente no utilizan tenis, por lo menos los que están en la Sierra Tarahumara no lo hacen. He aquí la importancia de contextualizar a las personas a las que se pretende ayudar. Las minorías étnicas, pues bueno, como ya habíamos mencionado anteriormente, las minorías étnicas pues son precisamente quienes tienen la mayor necesidad de adquirir servicios y también son quienes menos los usan. ¿Por qué? Porque la accesibilidad, en este caso los problemas de idioma, la falta de hábitos adecuados para el uso, no les permite encontrar estos recursos que son muchas veces diseñados para ellos y pues que bueno, en muchas ocasiones no son de esta manera. ¿Cuáles son las características contextuales y organizacionales de los servicios que obedecen a los siguientes referentes? En muchas ocasiones, pues es la falta de ideario comprometido con la diversidad, las condiciones de desigualdad del poder en la relación profesional-usuario, es decir, no conocemos tanto uno como el otro cuáles son las condiciones, cuáles son las necesidades, las prácticas administrativas atencionales no adecuadas a todo el rango de la diversidad humana que la diversidad humana implica y los profesionales escasamente concienciados o preparados para atender a nuevos usuarios. La competencia cultural, pues bueno, ya estamos hablando del tema del otro libro. La competencia cultural, pues bueno, son este conjunto de conocimientos, actitudes, conductas y en su caso políticas y programas
que confluyen en una persona, organismo o sistema que le capacitan para trabajar con eficacia en contextos interculturales. Esto va a ser indispensable al momento de que se quiera trabajar de manera cultural, o bueno, que se quiera trabajar con otras culturas. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, va a ser necesario el conocer o el tener estas habilidades, estas competencias. ¿Cuáles son las dimensiones de la conciencia cultural? Pues son 4: la conciencia de las propias actitudes y creencias, el conocimiento acerca de las diferencias culturales entre los diversos grupos que se manifiesta la diversidad humana, las habilidades para trabajar con esos grupos y la necesidad de una efectiva interacción con los miembros de otros grupos en específicos encuentros culturales. Aquí ponemos precisamente estas dimensiones culturales de Capiñá-Bacote, que por ahí distinguen en 1998, y cuya intención pues finalmente es llegar a la competencia cultural. La primera de ellas, pues bueno, que ya mencionábamos antes, es la conciencia cultural, la cual es este proceso a través del cual el profesional llega a respetar, apreciar y a ser sensible hacia los valores, creencias y estilos de vida de la cultura del usuario. Esto implica un continuo examen de los propios sesgos y prejuicios que pudieran tener hacia otras culturas para no caer en una imposición cultural. Es decir, lo que yo pienso no puede impactar sobre lo que me está presentando o sobre con la gente con la que voy a trabajar. El siguiente punto es el conocimiento cultural. En este caso conlleva un aprendizaje y búsqueda de información sobre culturas, cosmovisiones y experiencias de los diferentes grupos de personas. Y los niveles pues son estos 4: incompetencia inconsciente, competencia consciente y competencia inconsciente. Los conocimientos también para adquirir la competencia cultural. Aquí manejamos 8 aspectos que son importantes a considerar. La cultura de los usuarios, que va a ser fundamental en este tema, el impacto del racismo y la pobreza sobre la conducta de los usuarios, los patrones de conducta de búsqueda de los usuarios de los grupos minoritarios, el papel del lenguaje, porque muchas veces estamos hablando de idiomas totalmente distintos, el impacto de las políticas de servicios públicos, los recursos disponibles de los grupos minoritarios y el reconocer el posible conflicto con los valores de los promotores y de los usuarios. Asimismo, conocer el impacto de las relaciones de poder, tanto de los promotores como de los usuarios. Las habilidades culturales, que bueno, pues es lo que se pretende desarrollar tanto en los promotores como en los usuarios, es esta ejecución de las prácticas culturales apropiadas a las características de los usuarios con los que se interactúa. El encuentro cultural, pues bueno, este es este proceso al profesional cultural a comprometerse directamente en interacciones transculturales con usuarios de diversos backgrounds. Y finalmente la competencia cultural, que no solo se refiere a los profesionales que realizan la atención al usuario, sino que también de tenerse en cuenta la dimensión organizacional desde donde se presenta el mismo servicio. Aquí mismo, pues bueno, presentamos cómo debe regirse según estos parámetros. Tenemos que valorar la diversidad, la capacidad de autoevaluarse de los promotores, en este caso de los profesionales, ser conscientes de la dinámica inherente a la interacción entre las culturas, contar con conocimientos culturales institucionalizados y haber adaptado la prestación de servicios para que refleje una comprensión del pluralismo cultural. Bueno, pues por mi parte es todo. Agradezco mucho este espacio y bueno, pues con algunas dificultades técnicas, pero pues aquí estamos. Muchas gracias.